En la fiesta de Navidad mi prima me acusó falsamente de abuso y mi familia me abandonó. Viví años de infierno y soledad, hasta que la verdad salió a la luz y rehice mi vida. Crecí en un suburbio tranquilo de Ohio, de esos lugares donde el sonido más fuerte la mayoría de las noches era una cortadora de césped o niños montando en bicicleta hasta que se encendían las luces de la calle. Nuestra casa era una vivienda de 2 niveles, modesta, con revestimiento de color crema y un porche que siempre parecía necesitar una nueva capa de pintura. No era lujosa, pero era hogar. Un lugar donde todos se conocían y donde tus asuntos terminaban siendo asuntos de todos, te gustara o no. La mayoría de las mañanas despertaba con el aroma del café flotando desde la cocina. Mi papá ya estaba listo para ir al trabajo, con su camisa abotonada, golpeando el periódico con el dedo mientras leía los titulares. Trabajaba como contador en una firma del centro. El mismo escritorio durante 15 años, la misma rutina cada mañana. Mi mamá era enfermera en el hospital del condado, así que muchas veces llegaba a casa justo cuando yo estaba saliendo. Sus uniformes arrugados y su cabello recogido en un moño desordenado lo decían todo. Me regalaba una sonrisa cansada, preguntaba si ya había desayunado y luego se iba directo a la cama. Sus turnos eran brutales, 12 horas de pie, lidiando con pacientes que iban desde agradecidos hasta abiertamente hostiles. Para cuando cumplí 20 años, mi vida era simple, pero plena. Trabajaba medio tiempo en una ferretería cerca de la Ruta 23 mientras tomaba clases en el colegio comunitario cercano. Mi turno solía comenzar alrededor de las 2 de la tarde, lo que me dejaba las mañanas libres. Me despertaba, me preparaba un tazón de cereal, a veces tostadas, si me sentía especialmente motivado y me iba en bicicleta al campus. El trayecto duraba unos 15 minutos por calles residenciales bordeadas de arces que, en otoño, se volvían de un rojo intenso. Las clases no tenían nada de especial: inglés básico, introducción a la sociología, negocios, matemáticas, las materias generales por las que todos tienen que pasar. No era el mejor estudiante, pero asistía, tomaba apuntes y entregaba las tareas a tiempo. A mis profesores apenas les sonaba mi nombre, lo cual estaba bien para mí. No estaba allí para impresionar a nadie, solo quería obtener los créditos y averiguar qué venía después. Al salir de clase, solía detenerme en la cafetería de enfrente para recargar café barato antes de ir al trabajo. El lugar se llamaba Ferretería Anderson, un negocio familiar con 3 generaciones de historia, pisos de madera que crujían al caminar y luces fluorescentes que zumbaban constantemente sobre nuestras cabezas. Conocía cada pasillo de memoria: pintura en el pasillo 3, plomería en el 7, artículos de temporada al fondo. Reabastecía estantes, cortaba llaves, mezclaba pintura y ayudaba a los clientes a cargar sacos de mantillo en los maleteros de sus autos. Algunos días se hacían eternos, especialmente las tardes tranquilas de los martes, cuando pasaba horas reorganizando la misma exhibición de tornillos. Aún así, había una satisfacción particular en volver a casa con los brazos adoloridos y los jeans cubiertos de polvo, el cansancio que deja el trabajo real, no solo el de estar sentado en un salón de clases. El gerente, un tipo llamado Ronan, siempre bromeaba diciendo que probablemente podía manejar la tienda con los ojos vendados. Rondaba los 50, calvo, con una barriga que sobresalía del cinturón y una risa que retumbaba por todo el local. Me daba palmadas en la espalda cada vez que terminaba un proyecto grande o ayudaba con un cliente complicado. No era ambicioso en ese entonces, pero me gustaba ser confiable. Me gustaba saber que Ronan confiaba en mí, me dejaba las llaves del almacén, abría la tienda los fines de semana y manejaba la caja cuando él salía a almorzar. Mis tardes estaban llenas de pequeñas rutinas. Los lunes me reunía con un par de amigos para jugar baloncesto en el parque del vecindario. Jugábamos hasta que oscurecía tanto que apenas veíamos el aro, y luego nos sentábamos en las gradas hablando de cualquier cosa. Trabajo, estudios, que chicas del campus estaban solteras, si algún día dejaríamos Ohio. Lo típico que hablan los veinteañeros cuando solo intentan matar el tiempo. Los viernes solía ver a mi novia, Brielle. Llevábamos juntos alrededor de 1 año y medio. Ella trabajaba en un salón de belleza, cortando cabello y escuchando los problemas ajenos todo el día, así que cuando la recogía solo quería relajarse. Íbamos por hamburguesas a un restaurante de carretera, de esos con asientos de vinilo rojo y una máquina musical que aún funcionaba con discos reales. Después veíamos una película en el cine de $5, un lugar viejo con pisos pegajosos y butacas que crujían al sentarse. A veces conducíamos hasta el lago y nos estacionábamos junto al agua, hablando hasta que su teléfono vibraba con mensajes de su mamá preguntando cuándo iba a volver a casa. Nada intenso, nada dramático. Solo la comodidad de estar con alguien que te entendía. Los sábados eran para dormir hasta tarde. Me despertaba cerca del mediodía, me hacía un sándwich y veía cualquier partido que estuviera pasando en la televisión. A veces arreglaba mi auto en la entrada de la casa, cambiaba el aceite o reemplazaba las pastillas de freno.
Mi papá me había enseñado casi todo lo que sabía sobre autos, parado a mi lado en el garaje cuando era adolescente, pasándome herramientas y explicándome para qué servía cada pieza. Y los domingos eran días de familia. Sin falta, mi mamá preparaba una comida grande, chili en otoño con pan de maíz, pollo asado en invierno con puré de papas y salsa, espagueti en verano porque hacía demasiado calor para usar el horno. Mi papá servía té dulce en vasos desparejados que habíamos ido acumulando con los años en restaurantes y estaciones de servicio. Mi hermana llegaba con su novio, Declan, un tipo que trabajaba en seguros y hablaba demasiado de golf. Mis primos aparecían a menudo, llenando la casa de risas, conversaciones cruzadas y el sonido de platos pasándose alrededor de la mesa. En ese momento no lo pensaba mucho, pero esas cenas eran el ancla de mi semana, la única constante en una vida que, por lo demás, sentía que flotaba de un día a otro. Discutíamos sobre fútbol, Ohio State contra Michigan, sobre si los Browns ganarían algún Super Bowl alguna vez. Nos burlábamos unos de otros por las notas, los trabajos, quién estaba engordando o perdiendo cabello. Después del postre jugábamos cartas, mi papá y yo contra mi mamá y mi hermana, con monedas de 25 centavos apiladas sobre la mesa como apuestas. A veces ayudaba a mi papá a arreglar algo en el garaje, una bisagra que chirriaba, un estante flojo, un cajón que se atascaba. Me pasaba las herramientas con su voz paciente y firme. Al terminar, me daba una palmada en el hombro y decía: «Tienes buenas manos, hijo. Podrías ganarte la vida con esto si quisieras». Mirándolo ahora, esos momentos parecían permanentes. Como si las cenas de los domingos, los proyectos en el garaje y las risas alrededor de una mesa de cartas fueran cosas en las que siempre podría confiar. La vida no era perfecta. Estaba casi siempre sin dinero, estresado por los exámenes y llevando mi onda destartalado al taller más seguido de lo que me gustaría admitir. Pero era una vida estable, predecible. Tenía gente que aparecía por mí. Tenía planes, aunque fueran pequeños. Y la tranquilidad de saber que, cuando llegara el domingo, habría un plato de comida esperándome en la mesa familiar. No entendí lo frágil que era esa normalidad hasta mucho después. En ese momento se sentía tan segura como el cambio de las estaciones o el zumbido de las cigarras en verano. Pero solo hizo falta una mentira, una frase dicha en el momento equivocado, para arrancarlo todo de raíz. La Navidad siempre había sido la celebración más importante para mi familia. Más grande que Acción de Gracias, más grande que el 4 de julio. Era el único día del año en el que todos aparecían, sin excusas. Ese año nos reunimos, como siempre, en la casa de mis padres. Llegué alrededor de las 10 de la mañana para ayudar con los preparativos. La cocina olía a jamón glaseado con miel y papas asadas, y cada encimera estaba cubierta de galletas y bandejas de comida. Mi mamá llevaba cocinando desde la noche anterior, con el delantal espolvoreado de harina y las manos moviéndose sin parar entre la estufa y la tabla de cortar. Pasé la mañana ayudando a mi papá a sacar sillas plegables del sótano y a armar una mesa extra en la sala. Tuvimos que empujar el sofá contra la pared para hacer espacio y mover la mesa de centro al pasillo. Mi papá se quejaba de la espalda todo el tiempo, gimiendo mientras levantaba cada silla, pero sonreía. Amaba todo aquello, el caos, el ruido, la sensación de la casa llena. Para el mediodía, la casa ya estaba abarrotada. Mi tía y mi tío llegaron primero, trayendo una cazuela envuelta en papel aluminio. Mis abuelos vinieron después, mi abuelo arrastrando los pies lentamente con su bastón y mi abuela preocupándose por si el pavo quedaría seco. Mi hermana apareció con su novio, Declan, quien de inmediato empezó a arreglar las luces del árbol de Navidad que se habían apagado. Luego llegaron los primos, un puñado de ellos, desde adolescentes hasta veintitantos, incluida Elara, que era de mi misma edad. La había conocido toda mi vida. Crecimos juntos, jugamos a la mancha en el patio trasero cuando éramos niños y nos sentamos uno junto al otro en incontables cenas familiares. Era familia. Nada más, nada menos. Para ser honesto, apenas le presté atención ese día. Ayudó un rato a mi mamá en la cocina y luego se sentó en la sala con los primos más jóvenes a ver alguna película navideña por cable. El día se sentía normal, cómodo. Tallé el jamón junto a mi papá, ambos de pie frente a la encimera con cuchillos de trinchar, intentando cortar rebanadas parejas, mientras mi mamá rondaba detrás de nosotros repitiendo: «No tan grueso, no tan grueso». Llevé platos a la mesa, haciendo varios viajes entre la cocina y el comedor, y ayudé a mi mamá a mantener la salsa caliente en la estufa, removiéndola de vez en cuando para que no se pegara. Después de la cena, los niños se amontonaron en la sala de estar para abrir regalos, mientras los adultos se quedaban charlando con café. Podía escucharlos desde la cocina, mis tíos discutiendo quién había recibido los mejores regalos, mi abuelo contando alguna historia sobre las navidades de los años 50 que todos habíamos oído decenas de veces. Pasé gran parte de la tarde apilando platos sucios, cargando el lavavajillas y robando galletas navideñas, primero de azúcar, luego de jengibre, después un par con chispas de chocolate.
Mi mamá me atrapó en el tercer intento y me dio un manotazo entre risas. «Vas a enfermarte», dijo. Aún así, envolvió un plato de galletas para que me lo llevara a casa. Nada parecía fuera de lo normal. Era solo otra Navidad. Ruidosa, caótica, llena de gente que había conocido toda mi vida. Para cuando todos se fueron, alrededor de las 9 de la noche, estaba exhausto. Ayudé a mis padres a limpiar, guardé las sobras en recipientes de plástico y manejé de regreso a casa con un plato de jamón y relleno que mi mamá insistió en que me llevara. Me acosté esa noche pensando únicamente en si tenía clases al día siguiente y si había recordado pedirle a Ronan el fin de semana festivo libre. Nunca se me ocurrió que, en solo 2 días, toda mi vida se desmoronaría. 2 días después, todo estalló. Estaba acomodando latas de pintura en la ferretería cuando mi teléfono vibró con más de una docena de llamadas perdidas de mi mamá. Había estado en el cuarto trasero organizando inventario, con el teléfono en silencio dentro del bolsillo. Cuando salí para tomar mi descanso y vi todas las notificaciones, el estómago se me hundió. Nadie llama tantas veces a menos que algo terrible haya pasado. Alguien murió. Alguien salió herido. Eso fue lo que pensé mientras le devolvía la llamada, de pie en el estacionamiento junto al contenedor de basura, con las manos ya temblando. Cuando contestó, su voz era aguda, casi histérica, el tipo de tono que te atraviesa antes de que las palabras tengan sentido. Me dijo que Lara afirmaba que yo la había tocado de manera inapropiada durante Navidad y que me acusaba de otras cosas que no puedo mencionar por aquí. Las palabras salieron de golpe, como si las hubiera estado conteniendo demasiado tiempo. Dijo que Lara se lo había contado a sus padres, que ellos se lo dijeron a los míos, y que ahora habían convocado una reunión familiar para decidir qué hacer. Todos estaban molestos, todos furiosos, y todos exigían respuestas. Me quedé allí, bajo el aire helado de diciembre, con clientes pasando cerca empujando carritos de compras. El teléfono seguía pegado a mi oreja, pero yo era incapaz de decir nada. No podía procesarlo. Mi mente se negaba a alcanzarlo. El mundo se sentía inclinado, como si hubiera perdido el equilibrio, y yo me estuviera resbalando. Mi primer impulso fue manejar directo a casa de Lara para confrontarla, exigirle que se retractara. Pero cuando intenté llamarla, no respondió. Mis mensajes quedaron sin leer. Llamé entonces a mi papá. Contestó al primer timbrazo, pero su tono era frío, distante, casi formal. Me dijo que necesitaba mantenerme alejado de los eventos familiares por el momento, que todos necesitaban tiempo para procesar lo ocurrido. Le dije que no era verdad, que nada había pasado. No respondió de inmediato. Cuando finalmente habló, solo dijo, «Hablaremos después», y colgó. Las consecuencias fueron inmediatas. Para el final de ese mismo día, mi hermana ya me había eliminado de sus redes sociales. Mi tía me dejó un mensaje de voz diciéndome que buscara ayuda. En el trabajo, Ronan, mi jefe, me llamó a su oficina y dijo que había escuchado rumores. No especificó cuáles, pero su expresión lo decía todo. Consideró que lo mejor sería que me tomara un tiempo libre. Al terminar la semana, ya no aparecía en el horario. Los padres de Brielle se enteraron poco después. No sé cómo, pero en un pueblo pequeño las noticias vuelan. Unos días más tarde, ella apareció en mi apartamento, llorando pero firme, diciendo que no podía seguir viéndome. Intenté explicarle, decirle que nada había pasado, pero solo negó con la cabeza y se fue. Esa fue la última vez que la vi. Ese fin de semana empaqué lo poco que tenía y dejé la casa de mis padres. Llegué el sábado por la mañana, estacioné mi auto en la entrada, junto al camión de mi papá. La casa se veía igual que siempre, el mismo revestimiento de color crema, el mismo porche que necesitaba repintarse, la misma planta en maceta junto a la puerta principal que mi mamá regaba cada 2 días. Pero cruzar esa puerta se sintió distinto, como si estuviera entrando a un lugar que ya no me pertenecía. Mi papá se quedó de pie en la entrada mientras yo cargaba cajas hasta el auto. No dijo una sola palabra. Me observó hacer viaje tras viaje desde mi antiguo dormitorio hasta la entrada, cargando ropa, libros y objetos sin importancia que había acumulado en 20 años viviendo allí. No ofreció ayuda. No preguntó a dónde iba. Solo permaneció allí, con los brazos cruzados, la mandíbula tensa y la mirada fija en algún punto más allá de mi hombro. Quise decir algo. Quise defenderme una vez más, pero las palabras no salieron. ¿Para qué? Ya había tomado una decisión. Mi mamá intentó abrazarme antes de que me fuera. Salió al porche justo cuando cargaba la última caja. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Se acercó, empezó a rodearme con los brazos y luego se detuvo a mitad del movimiento, como si no estuviera segura de hacerlo, como si tocarme pudiera contaminarla. Me quedé allí, congelado, con los brazos pegados al cuerpo, observándola luchar consigo misma ante la idea de abrazar a su propio hijo. Al final, solo me apretó el hombro y dijo, «Cuídate». Eso fue todo. No hubo un «te quiero». No hubo un «lo vamos a arreglar».
Solo una palmada en el hombro y una despedida genérica, la que le darías a un vecino que se muda al otro lado del pueblo. Nadie me pidió una explicación. Nadie me dio la oportunidad de defenderme. Nadie me sentó para decir, cuéntanos tu versión. Simplemente me dejaron ir, como si fuera un problema del que se sentían aliviados de deshacerse. Me alejé de esa casa con todo lo que poseía apilado en el asiento trasero de mi Honda, viéndola encogerse en el espejo retrovisor hasta desaparecer al doblar una esquina. Y eso fue todo. 20 años de mi vida borrados en un solo fin de semana. Encontré un apartamento barato de una habitación cerca de la Interestatal. El tipo de lugar donde la alfombra del pasillo olía a cigarrillo y las luces de la lavandería parpadeaban. Compré un colchón por internet y lo puse directamente en el suelo. La mayoría de mis cosas cabían en 2 cajas, ropa, unos pocos libros, algunos platos. La primera noche me senté en el colchón, rodeado de cajas medio vacías, deslizando el dedo por el teléfono. Los mensajes que envié a mi familia quedaron sin respuesta. Mis llamadas a Elara iban directo al buzón de voz. El silencio era peor que cualquier grito. Era como si me hubieran borrado de sus vidas en cuestión de días. En el trabajo nunca recuperé mis horas. Ronan dejó de devolverme las llamadas. Para enero, estaba cubriendo turnos nocturnos en una estación de gasolina solo para poder pagar el alquiler. Me quedaba detrás del mostrador bajo luces fluorescentes que zumbaban sin parar, viendo extraños entrar y salir, preguntándome cómo mi mundo entero se había derrumbado tan rápido. Todo lo que hizo falta fue una frase de Elara, y mi familia le creyó sin dudarlo. La vida en ese apartamento pronto se redujo a un patrón de pura supervivencia. Las paredes eran tan delgadas que podía oír a la pareja de al lado discutiendo hasta altas horas de la noche, sus voces amortiguadas pero cortantes. Mis mañanas se mezclaban con las tardes. La mayoría de los días ni siquiera ponía alarma. Para cuando lograba levantarme, el sol ya estaba bajo. Me ponía la misma sudadera, calentaba fideos sobrantes en el microondas y salía para otro turno nocturno. La estación de gasolina estaba en la esquina de una intersección muy transitada, con un letrero de neón que zumbaba constantemente. Trabajaba de 10 de la noche a 6 de la mañana, el turno que nadie más quería. Abastecía refrigeradores, trapeaba pisos pegajosos y cobraba a clientes que apenas me miraban a los ojos. Los habituales eran una mezcla de camioneros, insomnes y universitarios tambaleándose en busca de cigarrillos y bebidas energéticas. Algunas noches salía a vaciar los botes de basura y me quedaba mirando la fila interminable de faros en la carretera, preguntándome cuántas de esas personas tenían un hogar al que volver, una familia esperándolos. Yo ya no tenía eso. Solo un colchón en el suelo y un teléfono lleno de mensajes sin respuesta. El dinero nunca alcanzaba. Mi cheque apenas cubría el alquiler y la comida. Dejé de salir con amigos porque no podía permitírmelo, y uno por uno dejaron de llamar. Brielle, mi novia, me bloqueó en todas partes. Ese invierno, mi auto se descompuso 2 veces. Cuando no pude pagar las reparaciones, lo vendí como chatarra y empecé a caminar al trabajo. 2 millas de ida y vuelta, bajo la nieve, en plena oscuridad. La comida se convirtió en lo que fuera más barato, sopa enlatada, pizza congelada, cereal de descuento. Mantuve la calefacción al mínimo para ahorrar, durmiendo bajo 3 mantas y con 2 sudaderas puestas. El apartamento se sentía menos como un hogar y más como un búnker. Colgué mantas en las ventanas para bloquear la luz de la calle y dejé que los platos se acumularan en el fregadero hasta quedarme sin ninguno limpio. La ropa sucia se amontonaba en una esquina hasta que usaba las mismas prendas durante días. Los únicos sonidos eran el zumbido del refrigerador y el golpe ocasional de las tuberías de calefacción. A veces, cuando el silencio se volvía insoportable, caminaba hasta el restaurante de carretera de 24 horas a 2 cuadras. Me sentaba en una cabina con una taza de café, fingiendo leer el periódico mientras observaba a familias y parejas entrar y salir. Las meseras aprendieron mi nombre y dejaron de preguntarme si quería postre. Nunca lo quería. Solo me quedaba allí cuidando café tibio, viendo gente reír y conversar como si sus vidas fueran normales, como si no lo hubieran perdido todo por una sola llamada. Las fiestas pasaron sin que me diera cuenta. En Año Nuevo trabajé el turno nocturno mientras nevaba afuera. Los clientes entraban con bufandas, comprando champaña y cosas para fiestas, hablando de celebraciones y propósitos. Yo les cobraba y luego volvía a barrer sal del piso. A medianoche, marqué salida y caminé a casa solo, bajo la nieve. Año Nuevo llegó y se fue. Luego San Valentín. Luego Pascua. Cada semana se desangraba en la siguiente. Despertar tarde, caminar al trabajo, limpiar, abastecer, cobrar, volver a casa, comer algo de una lata, dormir. No había espacio para esperanza ni para planes. Solo rutina y el peso de estar completamente cortado de la vida que alguna vez conocí. Durante casi 3 años, eso fue todo lo que hubo. El punto de quiebre llegó casi por accidente.
Una mañana, después de otro turno largo en la estación de gasolina, vi un volante pegado en una parada de bus. Almacén contratando. Tiempo completo. Beneficios después de 90 días. Decía que aplicáramos adentro. Por puro impulso, tomé el bus al otro lado del pueblo y llené la solicitud. El lugar era enorme, un centro de distribución que manejaba envíos para medio estado. Montacargas zumbando por todos lados, paletas apiladas a 3 pisos de altura, el pitido constante de los escáneres y el rugido de las cintas transportadoras. No esperaba nada. Había aplicado a decenas de trabajos a lo largo de los años sin recibir respuesta. Pero una semana después, recibí una llamada. Querían que empezara el lunes. Ese primer día llegué a las 6 de la mañana, parado en un muelle de carga junto a una docena de nuevos empleados. Llevaba botas con punta de acero, un chaleco reflectante y una carpeta con normas de seguridad que apenas entendía. El supervisor, un tipo llamado Tom, con antebrazos como troncos, nos explicó lo básico, cómo usar un gato hidráulico, dónde fichar entrada y salida, qué zonas estaban restringidas, qué hacer en caso de derrames. Luego nos mandó a nuestras estaciones y nos dijo que nos pusiéramos a trabajar. El trabajo fue brutal al principio. Turnos de 12 horas, moviendo paletas que pesaban cientos de kilos, operando montacargas que exigían una precisión que aún no tenía, cargando cajas lo suficientemente pesadas como para dejarme los brazos temblando. Cargaba camiones hasta que la espalda me ardía, descargaba envíos hasta que las piernas me fallaban, clasificaba paquetes hasta que las manos se me acalambraban. La primera semana apenas podía moverme al llegar a casa. Me quitaba las botas y me desplomaba en el colchón, quedándome dormido todavía vestido. Pero por primera vez en años, sentía que mi cuerpo estaba trabajando para algo. El agotamiento me dormía sin esfuerzo. Los cheques constantes significaban que por fin podía comprar comida de verdad. Dejé la pizza congelada y empecé a llevar pollo, verduras, arroz a granel. Incluso compré una arrocera barata en una tienda de segunda mano. Cocinar comidas simples le dio a mis tardes un propósito que no había sentido en mucho tiempo. Era algo pequeño, pero importaba. Me estaba cuidando, planificando comidas, comprando con lista, cocinando lo suficiente para tener sobras al día siguiente. Eso no había pasado en años. Con algo de dinero extra, compré una bicicleta usada en una venta de garaje. $20 por una mountain bike oxidada y con las llantas desinfladas. Gasté otros 10 en arreglarla, cambiar las cámaras, engrasar la cadena. Y entonces empecé a ir al trabajo en bicicleta. Al principio, todo era solo una forma de ahorrar en pasajes de bus. $3 al día sumaban bastante al final del mes. Pero pronto me encontré pedaleando más lejos después de los turnos, explorando calles laterales que nunca había notado antes, sudando bajo mi buzo mientras el sol iluminaba el horizonte, sintiendo los pulmones arder al subir colinas que antes pasaba en auto. El ritmo del pedaleo se convirtió en una especie de terapia. Mis piernas quemaban, mis pulmones dolían, pero mi mente se callaba. Y por primera vez desde la acusación, sentí algo parecido a la paz. Por esa misma época conocí a una gata callejera que merodeaba cerca de los contenedores de basura detrás de mi edificio. Era una cosa gris y escuálida, con una oreja rasgada, un ojo nublado como si hubiera estado en una pelea, y las costillas marcadas bajo el pelaje enmarañado. Flaca, pero terca. Siseaba si te acercabas demasiado, aunque nunca huía. Al principio, solo dejaba sobras de pollo fuera de la puerta. Restos de cena, pedazos de atún en lata, lo que tuviera. En una semana, ya me esperaba todas las tardes sentada en los escalones cuando llegaba a casa, como si fuera dueña del lugar, la cola envuelta alrededor de las patas, mirándome con esos ojos desparejos. Eventualmente, la dejé entrar. Compré una caja de arena en la tienda de $1, una bolsa de comida para gatos y un tazón de plástico barato para el agua. La llamé Sombra, porque me seguía a todas partes, de habitación en habitación, acurrucándose donde quiera que me sentara. Por primera vez en años, tenía algo esperándome en casa. Algo vivo que dependía de mí. Alimentarla, cepillarle el pelaje con un viejo cepillo de cabello que encontré bajo el fregadero, verla acurrucarse en la manta al pie de mi cama, todo eso me dio una rutina que no giraba solo en torno a sobrevivir. Era cuidar de algo. Y de una forma extraña, me ayudó a empezar a cuidarme a mí mismo otra vez. También empecé a escribir. Nada grande ni dramático. Solo un cuaderno que compré en la tienda de comestibles, cubierta azul, líneas por dentro. 70 páginas por $1.50. Me sentaba en la mesa de la cocina después de cenar y anotaba lo que había hecho ese día, lo que comí, lo que vi en el trayecto en bicicleta, conversaciones del trabajo, cosas que Sombra hacía y me hacían reír. Llenar páginas se volvió adictivo. Algunas noches escribía hasta que el bolígrafo raspaba el papel y las manos se me acalambraban, hasta darme cuenta de que había llenado 5 o 6 páginas sin notar cuánto tiempo había pasado. No era terapia exactamente, pero me daba una sensación de control,
como si estuviera documentando pruebas de que existía, de que mi vida avanzaba, aunque nadie más lo supiera o le importara. Con el tiempo, empecé a ordenar mi vida. Dejé de acumular platos en el fregadero. Comencé a hacer lavandería todos los domingos en lugar de esperar a quedarme sin ropa limpia. Aspiraba la alfombra una vez por semana, fregaba el baño, mantenía despejada la encimera de la cocina. Mi apartamento seguía siendo pequeño y lúgubre, el papel tapiz pelándose en las esquinas, la alfombra manchada por inquilinos anteriores, la calefacción poco confiable. Pero compré un marco de cama decente en una tienda de segunda mano, un pequeño escritorio donde sentarme a escribir y un estante para libros que llené con volúmenes de la biblioteca que, por primera vez, realmente leía. Mantuve los platos limpios, la basura afuera, los pisos barridos. Por primera vez desde la acusación, mi espacio se sentía como un hogar. Aún había noches en las que pensaba en el pasado. Recuerdos de cenas familiares o la risa de Brielle me apretaban el pecho. Me quedaba acostado mirando el techo, preguntándome cómo habría sido mi vida si el Ara nunca hubiera mentido. Pero, más a menudo que no, me concentraba en el presente. El tacto del pelaje de sombra bajo mi mano. El vapor elevándose de una olla de arroz. El ritmo del pedaleo por una calle vacía antes del amanecer. La tranquilidad de un cheque que cubría mis cuentas y dejaba algo de dinero sobrante. Cosas pequeñas. Cosas normales. Cosas que a los 20 daba por sentadas, pero que ahora se sentían como lujos. No me di cuenta en ese momento, pero estaba aprendiendo a vivir de nuevo. Para cuando pasaron 3 años, había construido algo pequeño pero sólido. Un trabajo que pagaba las cuentas. Una rutina que me mantenía anclado. Una gata que me esperaba en la puerta. No era la vida que había imaginado a los 20, pero era mía. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía manejar lo que viniera después. Me equivoqué. Ocurrió un miércoles por la tarde, justo cuando terminaba un turno largo en el almacén. Estaba en la sala de descanso, quitándome los guantes y desatando mis botas, cuando mi teléfono vibró con un número desconocido. Normalmente lo habría ignorado, pero algo me hizo deslizar el dedo y contestar. Hola, dije. Hubo una pausa. Luego, una voz que no había escuchado en casi 3 años. Soy tu madre. Habló con suavidad, casi con cautela, preguntando si realmente era yo. La garganta se me secó. No había escuchado su voz desde el día en que saqué cajas de su casa, cuando se quedó en el porche con los brazos a medio levantar, como si quisiera abrazarme pero no se atreviera. Ahora me hablaba como si el tiempo no hubiera pasado. La escuché tropezar con las palabras, como si no supiera por dónde empezar. Dijo que mi prima Elara había confesado durante una reunión familiar. No fue inmediato, explicó. No fue algo que ocurriera al poco tiempo de la acusación. Durante años, Elara había arrastrado problemas emocionales graves. Al principio, todos creyeron que era consecuencia del supuesto abuso. Pasó por psicólogos, psiquiatras, tratamientos distintos. Depresión, crisis de ansiedad, cambios de humor extremos. Cada diagnóstico parecía confirmar la misma idea, que estaba rota por algo que yo le había hecho. Pero con el tiempo, los médicos empezaron a ver otra cosa. Mi madre me dijo que, después de muchas evaluaciones, finalmente le diagnosticaron un trastorno de personalidad. Cambios bruscos de ánimo, impulsividad, emociones intensas que se salían de control. Una forma de ver el mundo distorsionada por el miedo, la culpa y la rabia. Incluso descubrieron antecedentes similares en familiares lejanos, problemas que nunca se habían hablado en voz alta. Durante años, mi madre creyó que esos episodios eran culpa mía. Pero también me confesó que hubo momentos en los que dudó. Momentos en los que algo no encajaba. Hasta que, casi 3 años después, Elara se quebró. Admitió que nunca ocurrió ningún incidente. Que había mentido. Que en un momento de celos y rencor inventó la historia, y que después fue incapaz de detenerla. La sostuvo durante años porque admitir la verdad significaba aceptar lo que me había hecho. La voz de mi madre se rompió al decirlo. Dijo que Elara confesó porque ya no podía cargar con eso. Porque la culpa se le había vuelto insoportable. Se inventó la historia. Se aferró a ella durante años. Y me dejó caer. Y ahora, después de casi 3 años, finalmente había dicho la verdad. No hablé mucho durante la llamada. Mi madre llenó los silencios, repitiendo cuánto lo sentían, cuánto lamentaban no haber estado de mi lado, no haber escuchado, no haberme creído. Preguntó si podíamos vernos. Si podíamos empezar de nuevo. Terminé la llamada con un tono plano. Lo pensaré. Guardé el teléfono en el bolsillo. Mis manos temblaban mientras empacaba el equipo y salía al aire nocturno. Pedaleé hasta casa aturdido, las luces de la calle desdibujándose a mi paso. Cuando llegué al apartamento, Sombra me recibió en la puerta, ronroneando y frotándose contra mis piernas. La alimenté y luego me senté en la mesa de la cocina, mirando la pared. Los días siguientes se mezclaron unos con otros, pero los efectos fueron inmediatos.
Mi hermana me envió un mensaje largo, disculpándose, rogándome que la llamara. Mi padre dejó un mensaje de voz, su tono firme pero quebrándose en los bordes, pidiéndome que pasara a cenar. Incluso mi tía me escribió por redes sociales diciendo que estaba avergonzada de cómo habían salido las cosas. En el trabajo me descubrí moviéndome más lento, distraído. Dejé caer cajas, olvidé registrar envíos. Mi jefe lo notó y me preguntó si todo estaba bien. Me encogí de hombros y dije que estaba cansado. En casa, Sombra caminaba sobre mi regazo mientras me sentaba en la mesa de la cocina, deslizando el dedo por los mensajes. Parte de mí quería borrarlos todos y mantener mi vida como estaba, tranquila, estable, mía. Otra parte quería responder, volver a ver sus caras, sentarme en una mesa que alguna vez fue el centro de mi mundo. Pero no me apresuré a decidir. En lugar de eso, me aferré a mis rutinas. Pedaleé al trabajo, cociné mis comidas, escribí en el diario. Aún así, el pasado se había abierto paso de vuelta, por más que intentara mantenerlo a raya. Cada vez que el teléfono vibraba, el pecho se me apretaba. Cada vez que pasaba en bicicleta por el viejo barrio, desaceleraba sin darme cuenta, observando las casas, preguntándome si alguien sabía lo que había pasado, si recordaban al chico que fue acusado y apartado, si a alguien le importaba. Una noche caminé frente al diner que solía frecuentar en mis años más bajos. A través de la ventana vi a una familia apretada en una mesa, riendo sobre platos de papas fritas. Me quedé inmóvil en la acera, dándome cuenta de cuánto tiempo había pasado desde la última vez que sentí algo parecido a pertenecer. Por primera vez en años, la idea de volver no se sentía imposible, pero tampoco segura. Una semana después de la primera llamada encontré un sobre deslizado bajo la puerta de mi apartamento. Dentro había una carta escrita a mano por mis padres. La letra grande y rígida de mi papá ocupaba la primera página. La cursiva de mi mamá llenaba la segunda. Decían que me querían en casa para la cena del domingo. Como antes, mi mamá detalló el menú: pollo asado, puré de papas, judías verdes, pastel. Como si los sabores familiares pudieran tender un puente sobre 3 años perdidos. Escribió sobre los hijos de mi hermana, sobre lo mucho que les gustaría conocerme, sobre cuánto había cambiado todo y cuánto me habían extrañado. La carta de mi papá era más corta. Decía que lo sentía, que debió haberme creído, que quería otra oportunidad para ser mi padre. Dejé la carta sobre la mesa de la cocina durante días. Cada vez que pasaba, Sombra arañaba la esquina, como si percibiera mi duda. No sabía qué hacer. Parte de mí quería arrugarla y tirarla para seguir viviendo la vida que había construido sin ellos. Pero otra parte, la que aún recordaba las cenas de domingo y la mano de mi papá sobre mi hombro, quería intentarlo. El sábado siguiente subí al auto. Había ahorrado lo suficiente para comprar un sedán usado meses atrás. Nada lujoso, pero confiable. Me dije que solo iba al supermercado, pero el camino me llevó pasando por mi viejo barrio, y luego por la casa de mis padres. Casi no había cambiado, el mismo color de la casa, la luz del porche encendida, una corona colgada en la puerta. Un par de autos nuevos en la entrada. Durante 20 minutos di vueltas a la cuadra, reduciendo la velocidad cada vez que pasaba. Apreté el volante con tanta fuerza que me dolían los nudillos. Al final entré en una gasolinera y me quedé sentado allí, mirando la bomba hasta que el sol se escondió detrás de los techos. Luego encendí el auto y regresé a casa. Los mensajes no se detuvieron. Mi hermana me envió fotos de hijos que nunca había conocido. Mi tía mandó una invitación a un asado familiar. Incluso mi prima Elara me escribió un correo, frases cortas, temblorosas, disculpándose. Decía que no esperaba perdón, solo que supiera que estaba en terapia y tratando de cambiar. Lo leí una vez, luego lo borré sin responder. Mientras tanto, mis rutinas seguían manteniéndome anclado. Me despertaba temprano, ya manejaba hasta el almacén con mi nuevo auto, cocinaba la cena, escribía en el diario. Pero ahora todo pesaba más, como si cada acción llevara un signo de interrogación. ¿Estaba construyendo un futuro o solo huyendo del pasado? Una tarde extendí ropa limpia sobre la cama, con la idea de conducir hasta esa cena del domingo. Sombra se sentó sobre una camisa doblada, mirándome sin parpadear. Me quedé allí mucho tiempo, dividido entre levantarla y salir por la puerta, o guardar todo de nuevo en el cajón y quedarme donde estaba. Al final no hice ninguna de las dos cosas. Dejé la ropa intacta y me senté en el escritorio. Escribí lo que había hecho ese día, desperté, manejé mi auto, descargué camiones, cociné arroz, alimenté a Sombra. Acciones normales, seguras. Pero las manos me temblaban mientras escribía, porque sabía que la decisión seguía esperándome. Por ahora, seguiré despertando. Seguiré trabajando. Seguiré alimentando a Sombra. Seguiré escribiendo en mi diario. Seguiré viviendo la vida que aprendí a construir. Hoy solo voy a terminar esta taza de café, cerrar el cuaderno e irme a la cama. Mañana me levantaré y seguiré con mi rutina. Y al día siguiente también.
Hasta que, sin darme cuenta, tenga claro qué es lo que quiero. Hasta estar listo. Hasta que la ira se apague lo suficiente como para ver con claridad. Tal vez algún día cruce esa puerta. O tal vez no. Pero, pase lo que pase, estaré bien. Porque ya hice la parte más difícil, sobrevivir. Gracias por ver. Si aún no te has suscrito, por favor hazlo y activa la campana de notificaciones para mantenerte al día con más historias impactantes de la vida real que suceden a tu alrededor.